¿qué significa la era mesiánica? ¿Ok? ¿Qué significa eso? O sea, que estamos en unos tiempos de cambios, estamos en tiempos de muchas cosas. ¿Esta es la era mesiánica o qué significa? Pues bueno, esto lo vamos a estudiar ahorita. Por supuesto que nos va a ayudar a comprender mucho mejor en el curso, en un curso de milagros, todo esto y el despertar, el por qué el perdón a nosotros mismos, en fin, todo esto es parte ya de este despertar, de este tercer sueño. Cuando estamos hablando de la era mesiánica, la era del conocimiento, ¿sí? Mashiach en el hebreo, Mesías, ¿ok? El ungido. En el hebreo, las palabras se pueden combinar, se pueden hacer al revés, en fin, se mueven. Y Mashiach, moviendo esas letras, significa conocimiento. Entonces, ¿qué significa la era mesiánica? Es la era del conocimiento. Entonces, aquí no vamos a entrar en cuestiones teológicas, vamos a ver la parte mística, la parte espiritual que estamos nosotros viendo acerca de la era mesiánica. Por ejemplo, hay dos temas importantes aquí. La llegada de la era mesiánica, ¿sí? Significa que va a haber la resurrección de los muertos, hemos escuchado tanto eso, y antiguamente a los muertos le decían que estaban durmiendo, ¿sí? Así decía, está dormido, porque parecía con los ojos cerrados, pues que estaba dormido, quieto. Entonces, la era mesiánica, tanto en la cuestión judía como en el cristianismo, lo están relacionando con la resurrección de los muertos, que los muertos van a resucitar, se van a levantar, sus cuerpos se van a integrar otra vez porque va a llegar el Mesías, por eso le llaman la era mesiánica. Tanto en el judaísmo están esperando un Mesías, como en el cristianismo están esperando el regreso del Mesías. Bueno, ya les dije, no vamos a entrar en detalles escatológicos, no, vamos a ver la parte mística realmente. La reencarnación es otro tema. Entonces son muchas vidas con diferentes cuerpos que vienen a evolucionar a través del amor, como dice Proverbios 4:18, que es el versículo más místico ahora sí que de los proverbios y de las escrituras hebreas, es uno de los versículos más místicos que hay. Entonces, nosotros vemos dos temas acá, resurrección de muertos y la reencarnación. Son dos temas que literalmente no tienen compatibilidad. Si nosotros vemos estos dos temas de manera literal, no es posible que pueda haber una compatibilidad en este tema hablando de la era mesiánica. Sencillamente no son compatibles, no son compatibles. ¿Por qué? Porque si habla de la resurrección, significa que va a volver, fíjense la diferencia, resurrección significa que va a volver a la vida con el mismo cuerpo, ¿ok? Y la reencarnación dice, no, el espíritu regresa, vuelve a vivir, pero con otro cuerpo. Entonces estamos viendo que hay diferencias, o sea, no hay compatibilidad. Pero si lo vemos en la parte mística, sí hay compatibilidad, sí es compatible este tema, pero perfectamente. Como yo les decía, en la antigüedad, el muerto se consideraba que estaba dormido. Y aquí hay una parte que Yeshua de Nazaret, había una persona, un joven, que había escuchado las enseñanzas del maestro y él quería seguir al maestro. Y dice, permíteme enterrar a mi padre y yo te voy a seguir. Pero hablando de las costumbres antiguas, el enterrar, fíjense, las cuevas allá en Israel en aquellos tiempos eran unas cuevas bajo piedra o dentro de, así escarbaban, y adentro hacían como nichos, huecos alrededor. Sí, yo estuve en una de esas allá precisamente en Nazaret y entré, por ahí tengo unas fotos en mi perfil
de Facebook, las voy a buscar para compartirlas. ¿Y qué hacían? Metían al difunto envuelto. Entonces, en esa cueva había un espacio donde podía estar el difunto acostado ahí en tierra. Y ahí lo dejaban por un año. En un año, toda la parte de piel, de todo lo que es carne, agua, se seca, la carne se consume, los gusanos se mueren y desaparece, hace polvo, en fin. Y lo único que queda después de un año son los huesos. Entonces, al año abren ese hueco, la piedra la quitan, entran y llevan una cajita del tamaño del hueso del fémur, que es el más grande, un poquito más grande que el fémur, y ahí meten los huesos en esa cajita, todos, y ya los meten en los nichos, en esos huecos, ¿sí? Y ahí van guardando los huesos de todos los familiares y pueden ser un sepulcro familiar donde hay varios huecos, donde está el papá, el abuelo, el tatarabuelo, o sea, así se acostumbraba en aquellos tiempos. Entonces, cuando este joven le dice, déjame que entierre, estaba hablando de guardar los huesos de su padre en un nicho, tenía que pasar un año. Y Yeshua le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, Mateo 8, 18, 22. Repito, Mateo 8, 18, 22. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, aquí como que entraríamos en un shock. Oye, ¿cómo está eso? Pues que los muertos se entierran entre ellos mismos, o cómo son zombies, o qué está pasando, qué quiso decir el maestro. Entonces, si nosotros retomamos la información de qué decían de los muertos que estaban dormidos, recordemos que Yeshua fue un profeta místico, un maestro místico de los más grandes que ha tenido Israel. ¿Ok? Entonces estaba diciendo un mensaje místico a ese joven y estaba hablando precisamente del despertar espiritual, de conciencia. Deja que los muertos, es decir, los vivos, pero que están dormidos en su conciencia, que no han despertado de este tercer sueño, y al conectar lo que el que está dormido es como estar muerto, entonces dice, yo lo puse abajo en la pantalla, dice, deja que los que están dormidos en su conciencia entierren a sus muertos. Entonces ya empieza a tener más sentido, ¿ok? Deja a ellos que están dormidos, tú ya estás despierto, joven, tú ya me quieres seguir, ya te diste cuenta que yo estoy enseñando, ¿sí? Temas espirituales, no religiosos, sino va más allá de la religión, ¿sí? El tema es que te conectan directamente con el cielo, tú ya despertaste, ya te diste cuenta, entonces deja que esos muertos, esos que están dormidos todavía, entierren a sus muertos. Entonces, esos muertos sí son muertos físicos. Entonces, si se dan cuenta, la misma Biblia, poco a poco, nosotros vamos comprendiendo su mensaje místico. Entonces, la humanidad está muerta. Significa que está dormida en su conciencia, dormido de ese tercer sueño, en el olvido de saber quiénes son, de saber que son amor. ¿Qué es lo que pasa con nuestra humanidad? Está dormida. Nuestra humanidad está dormida, está muerta. Pero estamos en una era mesiánica en donde dice, los muertos resucitarán. Pero en la parte que estamos hablando, la era mesiánica, entonces, ¿qué significa? Significa que estamos en la era en donde más personas, como nunca antes, despertarán de su conciencia, como nunca antes. La Tierra está cambiando su vibración, entramos en una era diferente, una vibración diferente. El ADN de los niños del 2012 en adelante ha estado cambiando. Hay más apertura, más percepción espiritual. Estamos en la era del conocimiento. Entonces, dice aquí en la pantalla, la humanidad está muerta, significa que está dormida en su conciencia, se olvidó de que es amor y no saben que son amor. Resurrección es volver a vivir con el mismo cuerpo, significa despertar en la conciencia. Es lo que significa, porque si resurrección es volver a vivir con el mismo cuerpo, significa
que cuando yo despierto en mi conciencia, es la resurrección de que yo estaba muerto. Entonces estoy resucitando, estoy despertando. Entonces la palabra resurrección viene siendo una conexión con la palabra despertar. Y si nosotros les cambiáramos resurrección de los muertos y quitamos la palabra resurrección y ponemos despertar, sería despertar de los muertos. Bien. Entonces, esta era mesiánica, ¿sí? Es la era prácticamente que es una era donde la conciencia crística va a aumentar cada vez más. Hablaba de la mente de Cristo, el ser como Cristo. ¿Qué significa? Es la era mesiánica, el despertar de la conciencia. La mente de Cristo es la conciencia crística, en donde sabemos que somos seres espirituales, somos energía, somos amor, somos uno, somos eternos, nos amamos a nosotros mismos, a nuestro prójimo, ayudamos a despertar a otros, ayudamos a evolucionar a otros, a hablar bien, a hacer justicia y bondad, a hacer el bien. Somos Cristo nosotros, somos enviados, somos Mesías. ¿Por qué? Porque venimos del segundo sueño, del cielo, fuimos enviados a esta tierra, ¿ok? A evolucionar, a aumentar nuestra vibración, a ayudar a la humanidad a aumentar su vibración, porque somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Bien, ya que estamos recordando todo esto de la era mesiánica, ahora vamos a entrar a puntos interesantes, puntos importantes que nosotros debemos considerar.